le quiero pedir, hermano, busquemos en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Dios está con nosotros. Quiero pedirle hoy su atención allí en casa. Trataremos un tema de vital importancia para la vida del cristiano. Recordemos que somos llamados a ser sus discípulos. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Por eso le pido que esté atento a esta palabra y que vamos a llevarla a cabo con la ayuda del Señor. Busque Lucas capítulo 14, versículo 26, 27 y también le pediré que leamos el versículo 33. Amén. Dice el Señor. Pero antes de que leamos, quiero pedirle en casa, regale una sonrisa a su familia allí cercana. Regálele una sonrisa. Y qué bueno que estemos atentos a su palabra, de mucha importancia. Lámpara es a mis pies, su palabra lumbrera a mi camino. Esta tarde leemos Lucas 14, dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cierre sus ojos ahí en casa y oremos por un corazón entendido, por un espíritu dispuesto. Padre Celestial, oramos, Señor, por un corazón dispuesto, por un espíritu dócil, por una vida rendida a ti. Oramos, Señor, por un corazón obediente. Oramos, Padre Celestial, por un corazón que te ame verdaderamente, Señor. Oramos por discípulos tuyos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde quiero compartir esta palabra bajo el título Bajo su señorío. Bajo su señorío. Morando bajo su sombra, morando bajo su abrigo. Es vivir bajo su señorío. Quiero decirle, vamos a tratar 3 aspectos de vida importantes. El aspecto interpersonal, las relaciones personales, el aspecto de profesión, propósito en la vida y el aspecto de las posesiones. 3 partes que interactúan en nuestra vida en forma diaria. Actúan familia, actúan personas alrededor, actúa el trabajo, la profesión, lo que desarrollo, de lo cual es el sustento, y también las posesiones, de suma importancia en los aspectos de vida. En primer lugar, Dios nos ha mandado a hacer una gran obra. El recurso más importante bajo su señorío. Dios le ha llamado y le ha puesto a usted en una gran obra de vida. Pues no hemos venido a este mundo por una casualidad. A Dios le ha placido desde el vientre de nuestra madre. Por cierto, Él es el Dios de la vida, desde el vientre de nuestra madre. Por ello sabemos que no estamos aquí por una casualidad. Tenemos de Dios un propósito y Dios nos ha puesto en un trato entre personas y le agradecemos al Señor ser parte de una familia, ser parte de un trabajo, de compañeros de trabajo, ser parte también de una sociedad y de este país, México, al cual amamos. Pero tenemos de parte del Señor un propósito y una gran obra.
¿Por qué razón hay tanto fracaso? ¿Por qué tenemos testimonios caídos, rotos de vidas que deberían ser marcadas en otra forma? ¿Por qué hay tanto fracaso matrimonial? Tanto fracaso en la crianza de nuestros hijos. Tantas cosas que se ven de testimonios que en ocasiones hasta daría vergüenza hablar de nuestro testimonio, de cosas que se viven aún como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor. ¿Por qué hay tanto fracaso y tanto testimonio en esa forma? Si Dios dijo que haría al hombre a imagen y semejanza de Él, con capacidades, y con esa capacidad intelectual, a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hace unos días estábamos trabajando aquí y quiero, para hacerle este comentario, dice su palabra, Juan 14, 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. ¿Por qué tanto fracaso aún con aquellos que han confesado en algún momento su fe en el Señor? Predicamos a Jesucristo como único Salvador y suficiente Salvador, pero también lo predicamos y lo enseñamos como Señor. A Cristo se recibe como Señor. Es la causa de mucho fracaso y tristeza y burla. Estábamos realizando poniendo bloques de cemento y yo veía que el hermano Rigo lo estaba haciendo y los movía como no lo había visto anteriormente. Resulta que hay 2 líneas de hilos que son la plomada para que esa pared sea derecha. Y resulta ser que para hacer esos bloques no tuvo un lugar fijo, firme, donde poner esas 2 líneas. Me extrañaba porque yo lo había visto trabajar antes y lo hacía en una forma parejita, derecha, pero yo veía que movía mucho los tabiques. Se me hizo muy raro cómo lo estaba haciendo. Resulta ser que estos 2 hilos estaban puestos en un lugar donde se habían movido. Estas 2 hilos de plomada tan pequeños, pero el problema fue que no estaban sujetos, se habían movido. Y esos 2 hilos de plomada estaban indicando que tenía que mover los tabiques y lo estaba haciendo en forma mal. Al momento se dio cuenta cuál era el error. Resulta que esos 2 hilos estaban movidos. Lo que debería de estar firme para ser nuestra guía estaba moviéndose. Y por consecuencia, en una construcción poner algo desplomado, chueco, pues tarde o temprano eso se va a derrumbar. Pero eran 2 hilos los que marcan la plomada, lo que es derecho y lo que es chueco. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Si un ciego guía a otro ciego, los 2 caerán. Pero alabamos al Señor, que la luz de Cristo es firme. Después sujetó esos cordones en otra forma y pudo corregir aquello. Es necesario que corrijamos nuestra vida, porque si no hemos establecido el señorío de Cristo en nuestra vida, tarde o temprano aquello que estamos edificando será como aquello que está en la arena. Tarde o temprano se va a caer y se va a derribar. Es más,
Tú pensarás que vas bien, pero en realidad vas muy mal. Cristianos, hijos de Dios, estamos llamados a edificar bajo el señorío de Cristo. De otra forma, tarde o temprano, eso estará mal hecho, chueco. Pero alabamos al Señor porque la palabra de Dios nos corrige. Nos toma un rumbo nuevo, el rumbo que debemos hacer y corregir aquello que estamos haciendo mal. Porque Cristo está con nosotros. Bendito sea su nombre. El recurso más importante es bajo su señorío, porque Él ha prometido guiar aún a los más torpes, a los que aún no tendríamos muchas capacidades. Él promete guiarlos y yo le alabo al Señor por esa guianza. Pero el secreto del cristiano para que no haya una gran ruina o una ruina es su señorío. Tómelo en cuenta en su vida cristiana, porque no seremos burla ni seremos avergonzados los que hemos confiado en el Señor. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, su señorío en el trato interpersonal. Cabe esta palabra que dice que no aborrece a los seres más queridos. Y es una realidad, porque si nosotros descuidamos a nuestros hijos y los dejamos crecer a la deriva sin enseñanza, sin corrección, sin disciplina, es como aborrecerlos. Es como querer que vayan hacia un precipicio y mueran. Por eso el Señor nos llama a un trato bajo el señorío de Cristo, interpersonal. Gálatas 5, versículos 19, dice el Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos llamados a un trato entre personas, un trato santo bajo la guianza de Dios, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero también con una sociedad perversa que se inclina hacia lo malo. Por ello, ese trato de Dios en nuestros trabajos, en las relaciones entre personas, debe de ser con la pureza y santidad, puesto que allí hay tentaciones. Pero si estamos bajo el señorío de Cristo, nuestro comportamiento es en el espíritu y no en la carne, porque manifiestas son las obras de la carne, que es el adulterio. Y Dios dice claramente: cualquiera pues que regrese, vea sus ojos a una mujer para codiciarla, dice el Señor, ya adulteró en su corazón. Porque si vivimos en la carne, también por la misma carne moriremos. Pero si vivimos bajo la guianza de Cristo y su señorío, caminaremos conforme al Señor le agrada en las partes de relación con otras personas. Porque también somos influenciados, tenemos influencia de todo tipo. Por eso debe de ser notorio el señorío de Cristo. En esa influencia tenemos idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, porque ese es el trato del mundo. Porque ese es el trato del mundo y la influencia de Satanás, las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas. Por ello hoy es necesario
para ello mantenernos bajo el señorío de Cristo. De lo contrario, seremos absorbidos por estas corrientes del mundo y de Satanás. Aún en los juegos, videojuegos, hay influencias demoníacas y satánicas. En el trato de las redes. Por ello, debe de ser notorio nuestro señorío de Cristo en nuestra vida. Jesús, decimos en tu palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y esto debe de ser notorio en nuestro trato, manifestando el señorío, porque allí estamos edificando nuestras vidas y bajo la roca de Cristo. Y aunque vengan situaciones adversas, estamos plantados en la roca que es Cristo. Por ello debemos manifestar el señorío de Cristo en nuestro trato entre las personas, porque de ahí vienen los celos, las envidias. Y el Señor ha repartido cosas maravillosas a la humanidad, pero debemos estar bajo el señorío de Cristo, porque entonces, de lo contrario, tenemos situaciones en la mente como son los celos, como son las envidias. Pero estos son cosas de la carne, cosas que por no darle el señorío a Cristo, son cosas que nos quieren mover nuestra fe en Cristo, los celos, las envidias. Y también los placeres del mundo, pues por ello vienen las borracheras, las orgías, las relaciones inmorales, las relaciones que son prohibidas a la ley de la palabra del Señor. Todo esto es porque somos arrastrados por la falta de señorío, porque el señorío de Cristo produce a nosotros cimientos fuertes, firmes, que no nos mueven. Al contrario, las obras de la carne en Cristo son reprendidas, porque son manifiestas, porque las podemos entender, porque son muy discretas y muy absorbentes, pero en Cristo las podemos discernir y poder poner un alto. En el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso debemos manifestar el señorío en nuestro trato entre personas. Porque algunos han robado, han hecho lo malo, pensando que hacen un bien. Por llevar un bien, por hacer un bien hacia una persona, hacen lo malo. Y ninguna verdad, procede de la mentira. Cristo es la verdad. Por ello debe de manifestarse su señorío en el trato entre las personas, para la gloria del Señor. En tercer lugar, su señorío en las posesiones. Definitivamente el factor económico. Es triste, y lo hemos dicho una y otra vez, cuando no se tiene lo necesario y cuando se tiene económicamente. Pero aquellos que han manifestado un verdadero señorío en Cristo pueden tener en Él y ser administradores. Nosotros estamos llamados en Dios a ser administradores del Señor en lo que poseemos, pero para ello debe de manifestarse el señorío de Cristo. Dice Timoteo, 1 Timoteo 6, versículos 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Cuidado, dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. No pongas la confianza en las riquezas. Las riquezas son inciertas, pero en Dios tenemos todo lo necesario. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte. Por ello necesitamos mantener un señorío de Cristo en las posesiones, pues somos llamados a mayordomos, pero un mayordomo en el señorío de Cristo, porque entonces sabremos identificar cuál es el mal, y el mal que la Biblia declara es el amor al dinero, la codicia que puede extraviarte. Qué hermoso es poder nosotros dar un tiempo a Dios. Estamos llamados a una administración del tiempo en las posesiones. Y qué hermoso es ver cuando el Señor ha producido ese señorío en nuestras vidas. Y que si el Señor ha puesto en ti un auto, tú puedas usar ese auto, esa posesión, esa administración en el servicio de Dios. Porque es parte de tu casa, tu familia, tus hijos son parte del Señor. Y por ello hemos aprendido a usar las cosas en Él. La familia es parte de Él, por cierto, y le alabamos al Señor. Por ello entonces también podemos usar lo que poseemos. Así como Pedro puso su barca al servicio del Señor. Y esa barca fue usada un poco adentro para predicar y anunciar el Evangelio, pero también fue llevada un poco más a las profundidades y también usada para una gran pesca de muchos peces. Y también esas redes fueron usadas también y no se rompieron, por cierto, porque cuando estamos bajo el señorío de Cristo, el Señor redime y sostiene nuestras vidas. Cuán importante es, porque qué terrible es cuando por no tener se pierde la gente, o cuando por tener un poco también es tremendo, pero es un asunto de señorío. Ha faltado el señorío de Cristo. Y nosotros predicamos a un Cristo dueño del oro y de la plata, dueño de todas las posesiones del mundo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Porque si está en la tierra, le pertenece al Señor. Pero quiera Dios que en verdad sea manifestado tu señorío, el señorío de Cristo en tu vida. Estamos orando por administradores del Señor en las posesiones, porque también esas posesiones son instrumentos del Señor, instrumentos que honren y glorifiquen al Señor. En cuarto lugar, y de mucha importancia y interactúa en nuestra vida, su señorío en el propósito o en la profesión. Dios ha dotado al ser humano de diferentes capacidades diversas, habilidades. Les ha dado el Señor dones, talentos, capacidades, aptitudes, a través de las capacitaciones que hay en el mundo secular, pero que han sido también descubiertas de la ciencia y de la ingeniería de Dios. Por ello también las profesiones también son de Dios
y nosotros tenemos que darle el señorío de cada una de ellas. ¿Qué sabes tú hacer? Ponlo en las manos del Señor. Pablo nos da su ejemplo de vida. Un hombre de Dios que predicó y llenó las ciudades de aquel entonces, todas las ciudades, las grandes ciudades, los pequeños pueblos de ese mundo, de esa geografía, de esa población de aquellos tiempos. Un hombre de Dios entregado. Y nos enseña la palabra en Hechos 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El señorío de Cristo debe de ser notorio en el propósito. ¿Qué propósito, qué profesión? La que Dios te ha dado. ¿Qué área, qué conocimiento? Lo que Dios te ha dado. La iglesia primitiva fue enseñada a poner las cosas también delante del Señor y delante de los apóstoles y en el servicio de su iglesia y en el servicio de una sociedad. En una ocasión una joven iba a entrar a la escuela, a la universidad, y me preguntaba, ¿qué, hermano, qué me aconseja? Yo quiero estudiar, y me daba 2 profesiones en ese tiempo, no recuerdo exactamente. Pero ella manifestaba una preocupación de poder servir a Dios. Yo le dije, por la guianza del Espíritu, hija, las 2 profesiones que tú escojas, la que tú quieras, de seguro, si tú vienes y rindes un señorío a Cristo, podrás servir a Dios también en cualquiera de las 2 profesiones. Hermano, en cualquier profesión, talento, capacidad, podemos servir a Dios. Sí tenemos algo que dar, pero ¿sabe cuál es el mayor problema? No radica en la profesión, radica en que a veces somos faltos, pero faltos de entregar el señorío. Faltos de entregar el señorío. Y como les explicaba en la obra, esos 2 niveles son 2 hilos muy ligeros que deben de estar bien firmes. De lo contrario, lo que estamos edificando se puede mover ese hilo por no estar bien sujeto, y eso que estamos construyendo estará chueco, estará en algún momento en riesgo de caerse, de destruirse. Porque el señorío de Cristo debe de ser bien marcado, bien sujeto a la roca de nuestra salvación. Si somos como ese hilo frágil, que es el hombre, para que tengas memoria de él, dijo el salmista, y el Hijo del Hombre para que le visites. Somos como la flor del campo, que es el hombre, ciertamente delante de Dios, que somos delante de él. Y si no estamos bien sujetos, bien firmes bajo el señorío de Cristo, tarde o temprano eso va a derribarse. O peor aún, pensando que lo estamos haciendo bien, pero resulta que no. Por ello, entonces, todo talento, toda capacidad, por mínimo, yo alabo a Dios por ello. Yo alabo a Dios porque de lo vil y de lo menospreciado de este mundo, sin las capacidades, me corregía el hermano cómo usar una pala.
Es que úsala así, me decía mi hermano, úsala así. Le digo, para empezar, tengo un dedo cortado. Y en segundo, pues yo me acomodo como puedo. Hay técnicas de cómo hacer las cosas. Hay técnicas muy buenas y hay gente muy hábil. Pero lo que importa aquí es el señorío de Cristo. Porque entonces lo vil y lo menospreciado, lo que el mundo ha despreciado, en Dios, Dios siempre lo va a recibir. Pero no se trata de dar sobras. No se trata de esperar. Hay unos que dicen, voy a esperar cuando ya sea grande, cuando ya acabe mi profesión, cuando me retire, cuando tenga $1 millón en el banco. Es claro, no hay señorío. No hay señorío, y mientras no haya señorío de Cristo, somos como esos hilitos volando, que queremos edificar, pero que están sueltos, y que lo que estamos haciendo no está en la roca que es Cristo. Porque Él ha dicho, separado de mí, nada podéis hacer. No somos los mejores, ni los más habilidosos, ni los más talentosos. Pero lo que sí queremos, estar seguros que estamos bajo el señorío de Cristo y en la posición donde Él nos ha puesto. Por gracia, por un favor de Él, pero bajo su señorío. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Asegúrate de verdad que estás cumpliendo el propósito en tu profesión. Y que esa profesión está rendida al Señor, al señorío, no importa. Por cierto, hablamos a los jóvenes y queremos maestrías, queremos doctorados, pero bajo el señorío de Cristo. Si no, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo y pierda su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Por ello, el consejo del Señor: sí doctorado, sí profesiones, sí nuevas ventas, sí que el negocio crezca, sí, pero bajo el señorío de Cristo, porque con poco se pierde el hombre. Tristemente, con poco el hombre se pierde, con nada se pierde. En sus relaciones, con nada. Hay matrimonios hermosísimos que pudieran estar felizmente casados, pero por nada, por un poco, por no mantener el señorío de Cristo, eso hermoso es derribado. Eso hermoso del hombre se derriba y es nada por la insensatez. Y aquí es lo insensato del mundo. Hermanos, Dios salva. Recientemente una hermana en esta contingencia, enfermera, atendió a su vecina moribunda y llevó el mensaje, la atendió como enfermera, bendito Dios, la entendió como enfermera, pero más bien como una evangelista. La llevó a aceptar a Cristo. Ella murió, pero los postreros serán llamados primeros. Pero tú y yo, que conocemos de tiempo atrás y que no queremos darle el señorío, Dios no puede ser burlado. Dios salva en un instante a lo último. Y gloria a Dios por los postreros que serán llamados primeros. Pero la iglesia del Señor, los creyentes del Señor, estamos llamados bajo su señorío. Incluye el propósito, la profesión. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. En quinto lugar y por último, otra cosa que es muy importante. Cristo en el centro. Una vez un argentino estaba en una loma a lo más alto y pensaron que había subido al monte a orar, pero no. Y le dijeron, ¿qué haces aquí de noche? ¿Estás orando? ¿Estás velando? No estoy velando, estoy aquí. Pero no, ¿de qué estuviste? No, estaba en la noche aquí porque quería ver cómo se veía
toda esta ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se veía toda esta ciudad sin mí? Por eso vine acá arriba, a lo más alto, y estoy viendo cómo se ve la ciudad sin mí. Cristo es el centro de nuestras vidas, no uno mismo. Todo lo que hagamos, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Somos llamados por el Señor a amarlo sobre todas las cosas. Y le amamos porque Él nos amó primero. Pero es necesario poner a Él al centro de nuestras vidas. El que no aborrece aún a sí mismo. Estamos llamados a una vida en la cual Cristo es el centro de nuestras vidas. 1 Corintios 13:2, en esta versión actual. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor a Dios. De estas 3 cosas, la más importante es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es tiempo de retomar ese amor a Dios. Y lo ponemos en el centro porque Él nos amó primero. Y lo ponemos en señorío porque Él está sobre todas las cosas. Porque ha venido a morar en nuestro corazón. Porque lo hemos confesado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano, los grandes hombres del mundo, su memoria, a lo mejor de algunos, es recordada en algún tiempo, pero como ellos pasan y ese cuerpo vuelve al polvo, muchas veces se dispersa eso grandioso que eran. En sus profesiones, en sus casas, en sus posesiones, ninguna de ellas sale de este mundo, todas se quedan allí. En las relaciones también. Necesitamos nosotros relacionarnos bajo el señorío de Cristo, en ese amor al prójimo bajo el señorío de Cristo, para ser vencedores y edificar. Dice el Señor, vosotros sois la sal del mundo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ciertamente nosotros debemos ser esa sal, pero el poder, la gloria, el honor, la adoración y la alabanza es para el Señor. Vamos a dársela, hermanos, vamos a darla. Dios nos llama a rendir señorío, hermano. Rinda señorío a Cristo.